Maduro está preso, no está secuestrado. Maduro está preso, no está secuestrado. Maduro está preso, no está secuestrado. Vamos a hacer lo que mejor nos sale. Maduro está preso y no está secuestrado. Señores, señoras, señoritas, señoritos, niñas, niños, abuelas, abuelos, padres, madres, todos ustedes, familia venezolana, bienvenidos nuevamente a mi canal Gali Vibes. Y bueno, señores, sí, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá en mi canal después de tanto tiempo, después de varios meses, después de muchos cambios y muchos altos y bajos. Aquí estamos nuevamente brindándoles contenido, información y muchísimas cosas más. Cuando yo hice el video introductorio de mi canal, yo les dije que mi podcast iba a basar en espiritualidad, en música, en cine y en política. Digamos que el tema de la política fue el que más aguanté, el que más esperé, porque evidentemente en Venezuela no teníamos y todavía no tenemos libertad de expresión. Yo no vivo en Venezuela, pero quería mantener ese tema un poco sensible fuera por razones personales, pero ya estamos acá. Ya estamos acá nuevamente y estoy muy contento de verdad de estar acá con ustedes después de tanto tiempo, tantos meses, tantas semanas. Y bueno, señores, miren, para aquellos que están esperando que quizás yo dé noticias que nadie sabe o cosas así, sí voy a tocar temas que muy pocos se han mencionado, que muy pocos se han nombrado. Pero además de eso también voy a tocar otros temas bien importantes. Acuérdense que cuando yo hablo, bien sea por las historias o cuando me encuentro una persona en la calle y conversa conmigo sobre política, yo siempre les dejo una enseñanza, siempre les dejo, aunque sea una gota de sabiduría, de aquellas cosas que desconocen, de aquellas cosas que no tienen ni idea de cómo son y cómo funcionan. Miren, yo no voy a hacer una clase de historia aquí porque sería muy aburrido y después se me van y la idea es que se me queden hasta el final porque prometo que lo que les voy a brindar ahora va a ser extremadamente iluminador. No sé si esa es la palabra, no recuerdo ahorita, pero va a ser como que la cabeza te va a hacer ¡puf! Voy a empezar por la raíz de todo esto, por la matriz, por el núcleo de todo esto. Ustedes han visto, los que me siguen en mi Instagram, aprovecho, se los dejo por aquí, @KirbyGali. En las historias cuando yo hablo de la política, últimamente he estado hablando de Cuba, estoy mencionando lo que está pasando en Cuba, lo que está por pasar, que evidentemente la libertad de Cuba viene, la transición y todo lo demás, la negociación, todo eso viene, todo eso va a venir porque así va a ser. Pero cuando nombramos la historia de Venezuela, la dictadura que Venezuela vivió y por supuesto lo mucho que nos costó la liberación, tenemos que nombrar a Cuba. Ustedes dirán, ¿por qué nombras tanto a Cuba? ¿Por qué la libertad de Cuba? ¿Por qué hablas de la libertad de Cuba? Señores, si en Cuba no hubiese existido esa dictadura, ese comunismo de más de 60 años, en Venezuela tampoco hubiese existido. Digamos que la raíz del mal, el comienzo del cáncer está en Cuba. Y el sueño de Fidel Castro fue más o menos parecido al sueño que tenía nuestro libertador Simón Bolívar, que era expandir, hacer una América, un solo país, la Gran Colombia. Y los cuales, ustedes saben, añadió varios países, pero el sueño de Bolívar era, si era posible, todo el continente convertirlo en la Gran Colombia. Vamos a decir que Fidel Castro, sus deseos personales retorcidos era convertir todo el continente en una república comunista, si así se le puede llamar. No sé exactamente qué palabras utilizaba él, pero era algo así para que más o menos me entiendan. Pero siempre entre sus ojos, entre sus objetivos tuvo a Venezuela. Siempre. De hecho, pueden buscar en la historia, hace unos años atrás, creo que cuando Rómulo Betancourt fue presidente, si mal no recuerdo, él atacó a Venezuela. Los que
sepan más de este dato, de este facto que yo, pueden dejarlo en los comentarios. Bienvenidos todos. Pueden dejar la aclaratoria sobre esta situación. Yo lo que sé es que Fidel Castro atacó a Venezuela con intención de invadirla. Atentado que por supuesto fracasó y Fidel Castro no tuvo éxito en lo que él quiso. Siempre le puso los a Venezuela. ¿Por qué? Por la misma razón que todos los países del mundo quieren comercializar con Venezuela y que todos los países del mundo quieren meter sus narices en Venezuela. Por ser uno de los países más ricos del mundo en cuanto a recursos. Ustedes saben, minería, petróleo, paisaje, turismo, etcétera, 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 etcétera. Por supuesto, Fidel veía Venezuela como esa fuente de producción de dinero, de capital, para él llevar a cabo su sueño retorcido de convertir todo el continente en una república comunista, pasando hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros los venezolanos y los cubanos conocemos bastante bien. Ese era el sueño de Fidel Castro. Entonces aquí yo tengo que brincar a otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Señores, miren, ustedes saben que la política, por más de que nosotros veamos en televisión y hoy en día, redes sociales, veamos que se maneja de una manera, que hay elecciones, que hay un proceso cuadrado mediante el cual, con reglas y leyes y todo esto, eso existe y se aplica. Pero la política no se mueve solo por eso. La política se mueve mucho por influencias, muchísimo. Tú puedes tener todo a tu favor métricamente, pero si las influencias las tiene otra persona, la otra persona lleva las de ganar. Lastimosamente la política es así, por eso se dice que la política es muy cochina, para no decir otra palabra. Entonces, Fidel Castro se logra meter en Venezuela gracias a Chávez. Empiezan a controlar a Venezuela. Chávez dejó de servirle a Fidel Castro, por ende mandó a sacarlo del camino, lo logró, puso a Nicolás Maduro, quien fue entrenado en La Habana, al igual que Sila Flores, al igual que Tibisay Lucena y muchas personas más que fueron gobiernos, que estuvieron en el gobierno de los chavistas. Entonces ponen a Nicolás Maduro para simplemente ser la persona que mandara el títere de Cuba, pero realmente quien tenía secuestrada a Venezuela era Cuba. Entonces, si nosotros atacamos la raíz principal, que es Cuba, y exterminamos el comunismo en Cuba, eso no es una buena noticia. ¿Es o no es una razón para celebrar? ¿Es o no es un tema del cual debemos estar pendientes? Pues claro que sí. Por esa razón yo he estado muy pendiente y publicando sobre el tema de Cuba y la libertad de Cuba. Porque, señores, miren, esto es como cuando se cura un cáncer y no se cura del todo bien. Él vuelve a salir y viene más agresivo y a veces hasta se come el cuerpo completo y es cuando ya la persona no puede hacer más nada que resignarse. Exactamente lo mismo. Si nosotros ponemos un gobierno democrático en Venezuela, sacamos Venezuela adelante, pero seguimos teniendo el régimen castrista ahí, haciendo daño, metiendo sus influencias, sus narices donde nadie lo está llamando, podemos volver a caer, como pasó en Afganistán con los talibanes y todo lo demás. Esas las cosas hay que erradicarlas desde la raíz para que no se conviertan más nunca en un problema. Entonces, meten a Nicolás Maduro. Pasa todo lo que nosotros los venezolanos sabemos en la historia. El petróleo regalado a Cuba. Cuba vendía ese petróleo. De eso Cuba se abastecía. Le daban migajas al pueblo. ¿Y el resto para quién? Para los castristas, para la dictadura, para los generales, los militares, para todos ellos. Pero si erradicamos el cáncer desde la raíz, no va a haber falla alguna. Por cierto, quiero agradecerle a mi amigo Víctor, cubano, que me regaló esta franela, completamente sorprendido, no sabía nada. Él me dijo un día, mira, te mandé a hacer una franela del tipo preso. Y yo, ¿cómo? Sí. Y después a los días me llegó, mira, aquí está, coño. Y esto sí lo mandé a hacer yo porque, bueno, esto lo vi una vez en las redes sociales y me gustó mucho. Pero sí, saludo a mi amigo Víctor, cubano. Saludo a todos los cubanos que están viendo este episodio de mi podcast. Saludo a mis paisanos venezolanos que estamos en celebración desde que comenzó este año 2026. Desde el 3 de enero estamos en modo celebración porque cada día que pasa es una noticia más
que nos agrada. Pero bueno, para continuar con el tema de las influencias, la política se mueve por influencia, señores. Entonces, Fidel Castro, mandando en Venezuela a través de Chávez y después de Maduro, obteniendo todos esos recursos, teniendo el poder de Venezuela secuestrado. Y por supuesto, con la labia de Chávez, que tuvo también el asesoramiento de Fidel, le dijo todo lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, cuándo lo tenía que hacer. Y no solamente hablo de gobernar, hablo también, ustedes saben, de la parte espiritual, que eso es algo que no vengo a tocar acá, pero todos sabemos la oscuridad que hay detrás de la historia de Chávez, del régimen, de todo en ese sentido espiritual. Con todo el dinero y recursos que Venezuela tenía, Chávez se encargó de armar toda la estructura criminal, no solamente para el tráfico, ustedes saben de qué, sino también para asegurar de que el chavismo fuese un gobierno indestructible, completamente sólido, fuerte. Y lo hizo muy bien, porque miren lo que nos costó, las vidas que nos costó, el tiempo que nos costó, la juventud que se perdió, que se dejaron de educar, que se dejaron de darle valores y principios, y el sinfín de cosas que tuvimos que sacrificar como país y como sus habitantes. Lo hizo extremadamente bien Chávez. Solidificó la estructura del chavismo para que fuese prácticamente impenetrable, para que no pudieran derrumbarla nunca. ¿Y eso cómo lo hizo? Comprando conciencias, dando dinero a todo el que se le ocurría. Las organizaciones internacionales, que varias de ellas empiezan por la O, la gran mayoría de ellas están compradas o fueron compradas en aquellos años donde Chávez era más popular por sus discursos populistas y todas estas cosas, payasadas que hacía ese tipo. Que no se les olvide nunca que él fue el culpable de todo esto, no Maduro. Él fue quien sembró toda esta desgracia en nuestro país. Entonces, venimos con la influencia. ¿Por qué? Porque él fue dejando dinero a todas esas organizaciones internacionales que empiezan con O. Pero no solamente eso, también fueron país por país del continente, fueron reuniéndose con los candidatos de izquierda de cada país. Ecuador, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua, etcétera, 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 México, todos los países. Y a todos los fueron apoyando económicamente, a los candidatos de izquierda en sus campañas los fueron apoyando económicamente. ¿Para qué? Para que ganaran. Pero no solamente los apoyaron económicamente para que ganaran. Acuérdense que los chavistas crearon un sistema electoral con la compañía esta Smartmatic, que crearon máquinas que generan millones y millones de votos a favor del candidato que se le diga automáticamente. Pueden votar millones y millones y millones de personas en contra, pero la máquina va a hacer automáticamente lo que su dueño le diga o como su dueño la programe. Entonces, estas personas influenciaron todo el continente con dinero, campañas pagadas y, por supuesto, les ayudaron a ganar muchas elecciones que quizás muchas fueron fraudulentas y hasta el sol de hoy no se sabe si fueron o no fueron fraudulentas. Y por ahí quiero seguir continuando esta conversación con ustedes, porque por ahí me estoy conectando al momento presente, la actualidad, lo que está pasando ahora. Señores, Venezuela se convirtió en el maestro de la estafa, del engaño y del fraude electoral. El maestro. Hay países como Colombia, que por supuesto, los colombianos votaron por Petro. Ellos querían a Petro. Lastimosamente les pasó como nos pasó a nosotros, que el bipartidismo nos jugó en contra y por eso Chávez se metió en Venezuela. Vamos a decir que en Colombia pasó lo mismo. Sin embargo, hay cosas, son grandes interrogantes. En Colombia y en muchos otros países de Latinoamérica hubieron elecciones que hay cosas que no se explican. Los invito a investigar y se darán cuenta de lo que les digo. Entonces, si vamos al día de hoy, el día de hoy, 4 de febrero del año 2026, se anunció la captura del señor Alex Saab y Rafael Gorrín en Venezuela y que presuntamente están siendo puestos para ser entregados al gobierno de los Estados Unidos para que den la cara. O sea, presuntamente serán extraditados. ¿Por qué?
¿por qué ellos dos? Después de Maduro, ¿por qué Trump los pide a ellos, los encarcelan y los van a extraditar? ¿Por qué específicamente ellos dos cuando está el señor Diosdado Cabello ahí y cuando están muchas figuras más que queremos ver presos pagando por sus delitos? Señores, porque en este momento se está desmontando toda la estructura criminal del régimen. La transición está pasando gota a gota, pero se está desmontando absolutamente todo. Por eso ya la amenaza no es la misma, por eso la gente está saliendo a la calle, por eso los dirigentes estudiantiles están saliendo a la calle y están convocando, por eso medios como Venevisión están dándole cobertura a María Corina Machado. Y muchas cosas más que están pasando que teníamos años de años que no veíamos. Años de años. Señores, porque es que esto me da un placer decirlo. Miren, Alex Saab es el núcleo de los negocios internacionales del régimen. La gran mayoría de ellos ilegales. Del tráfico, ustedes saben de qué. De la maraña que tenían con los pasaportes diplomáticos, a células terroristas del Medio Oriente. El señor Tarek El Aissami y Alex Saab tienen relación en eso, tienen las manos metidas en eso. Alex Saab fue testaferro y por supuesto conoce muchísimo, para no decir a todos los testaferros del gobierno. Y el señor Gorrín fue capturado porque es uno de los testaferros más grandes que tiene el régimen. Que por supuesto también posee muchísima, pero muchísima información del régimen, de los negocios ilícitos con la minería y con muchísimas cosas más. Los dos poseen demasiadas informaciones. Pero ustedes saben que a mí, como les digo, me gusta hablarles de historia, pero al mismo tiempo me gusta conectarlos con el presente, ir al pasado y volver a venir al presente. Ustedes se acuerdan que hace 5 años atrás hubieron unas elecciones entre Donald Trump y Joe Biden, las cuales supuestamente ganó Joe Biden y perdió Donald Trump. Bueno, si ustedes se ponen a investigar, o tal vez algunos acá recuerden, que cuando dieron los resultados Donald Trump estaba peleando y no los reconocía. Y Donald Trump dijo que ahí había un fraude. Señores, Donald Trump es una persona que no se queda con una. A Donald Trump el que se la hace, se la paga. Si te pone el ojo, date por vencido mejor. Porque no se va a quedar quieto hasta que tenga lo que quiera. Y eso es lo que pasa con Donald Trump. Cuando él supuestamente perdió las elecciones contra Joe Biden, él cantó fraude. El vicepresidente de ese momento, cuando él era gobierno, se vendió. Por eso Pence era el apellido, se vendió. Y por supuesto, él salió anunciando que reconocían las elecciones cuando Trump le había dicho espera. Entonces, mediante investigaciones, las influencias que tiene Trump, el dinero que tiene Trump sin ser gobierno, hizo su investigación para entender cómo perdió las elecciones, quién le hizo fraude y de qué manera, cómo se ejecutó ese fraude. ¿Por qué, señores? Porque si hay algo que tienen los norteamericanos es que cuando se les mete algo en la cabeza, no hay forma ni manera de que se la saquen. Dan con la razón porque dan con la razón. Y Donald Trump, un hombre tan poderoso, créanme que más que cualquier otra persona lo iba a hacer. Donald Trump logró encontrar cómo sucedieron las cosas. Gracias a quién. ¿Quién apoyó a Joe Biden? ¿Quién lo puso como ganador? Y esta es la parte que muchos van a cuestionar y que muchos no me van a creer, pero es la parte que más quiero hablar y desarrollar en este podcast. Venezuela. El régimen de Venezuela tuvo las manos metidas en esas elecciones. Tanto así que dieron millones y millones de dólares a los demócratas para que Joe Biden ganara. Pero no solo eso, le aseguraron la victoria. Ellos llegaron a un acuerdo. El gobierno de Venezuela tiene unos tentáculos demasiado poderosos. Y ahí es donde te demuestra que el dinero
es capaz de comprar cualquier cosa. Imagínense ustedes, los venezolanos nos íbamos de Venezuela para estar seguros, resguardados. Y al país que fuera, últimamente te iban a buscar y te desaparecían, como le pasó al teniente Ronald Ojeda. Y a muchas personas que inclusive en Estados Unidos tienen que estar escondidos y resguardados. Porque los brazos, los tentáculos del chavismo llegan a cualquier parte gracias al dinero que poseen. Y así pasa con todo. Volvemos a hablar de las influencias. El dinero, la cantidad de dinero tan grande que le ha dado el régimen venezolano a los demócratas. Por eso es que le juegan en contra a Trump en el Senado. Lo quieren parar, le ponen obstáculos, etcétera, para que no haga las acciones que está haciendo. Por la cantidad de dinero que se ha aflojado. En el primer gobierno de Trump, cuando Guaidó y todo esto, personas opositoras fueron enviadas a la Casa Blanca para pedir cacao por Maduro, para que lo sepan. Y así como hicieron eso, han hecho muchas cosas más. Gente del gobierno, del régimen, estuvieron en República Dominicana cuando Edmundo se disponía a salir en su avión para Venezuela el 10 de enero del 2025 para tomar posesión. Ahí había gente infiltrada. En Oslo, cuando María Corina fue a buscar el premio Nobel, también habían chavistas infiltrados, mandados ahí. Y en todas partes están. Porque el nivel de inteligencia que tienen como régimen es demasiado grande. Se lo dieron los cubanos. Y los cubanos en eso sí que han sido muy buenos. Por eso han sabido manejar muy bien la matriz de opinión, los medios, y saber burlar la atención de la persona cuando cosas grandes están pasando. Adivinen quién fue el mayor negociador del régimen con Estados Unidos y todas estas cosas, todas estas que no tengo ni palabras para expresar, todas estas marramucias que hicieron. Alex Saab. ¿Quién posee mucha información? Gorrín. Pero ¿quién es actor intelectual? Alex Saab. Entonces, el gobierno de Venezuela, el régimen de Venezuela llegó a un acuerdo con los demócratas. Simple. Yo te garantizo tu victoria. Te garantizo tu victoria en las próximas elecciones a cambio de que me des a los sobrinos. Ustedes saben quiénes son los que capturaron en Haití y estaban presos en Nueva York, donde hoy en día está Maduro. Y por supuesto también me entregas a Alex Saab. Y adivinen qué pasó. Cumplieron. Los demócratas cumplieron. Le entregaron esos delincuentes al régimen venezolano a cambio de la victoria que obtuvieron. ¿Por qué? Porque inclusive el propio Maduro lo dice en una vaina, una de esas tantas alocuciones estúpidas que hacía. El propio Maduro lo dijo. Espero que gane Kamala Harris. Porque si gana Donald Trump, ese sí nos va a invadir. Pero Donald Trump aprendió de sus errores y por eso esta vez ganó. Y dijo, lo dijo hacia sí mismo y hacia su círculo de confianza. Yo voy a ganar la presidencia. Voy a ganar mi último periodo. Y me voy a encargar de capturar a Maduro. Y de capturar a todos los comunistas, empezando por Cuba, que es de donde salen todas las ideas, son los actores intelectuales, son todo. Pero los voy a capturar a todos y voy a hacer que el continente cambie. Y entre esas cosas que él se prometió a sí mismo era capturar a Nicolás Maduro, porque también posee muchísima información. Y tarde o temprano van a salir a la luz las pruebas de lo que les estoy diciendo del fraude electoral que sucedieron en esas elecciones entre Joe Biden y Donald Trump. Donald Trump no se queda con ninguna. Y él dijo, me la pagan porque me la pagan. Voy a saber el trasfondo de todo esto porque lo voy a saber. Y lo hizo. Y ahora, capturando a todos los chavistas de nuevo, bueno, de nuevo me refiero a Alex Saab, pero capturando a Gorrín y capturando a Maduro y a todas las personas que va a capturar, va a dar con las pruebas que le faltan para demostrar de que eso sí fue un fraude electoral orquestado por el régimen venezolano. ¿Para qué? Para que pudieran durar 4 años más, porque sabían que si Donald Trump ganaba,
su tiempo iba a ser contado, como de hecho pasó. Donald Trump tomó posesión el 20 de enero del año 2025. Menos de un año después, 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro era arrestado. Y ahí viene toda esta historia, toda esta conexión de Alex Saab, Gorrín, Nicolás Maduro, Donald Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando les digan algo del régimen venezolano, no lo duden. Los brazos del régimen han sido muy grandes y extensos porque se fueron construyendo por años. Por años compraron conciencias, compraron personas. Pero imagínense ustedes lo que es la influencia política, lo que les venía hablando. Que desde que Donald Trump, un candidato fuerte, un hombre con pantalones bien puestos, asumió la presidencia de Estados Unidos, toda la tendencia del continente empezó a cambiar. Y hoy en día solamente de izquierda quedan Brasil, México, Nicaragua y Colombia. El resto, gracias a Dios, ha cambiado. Pero bueno, señores, en mi opinión personal, ¿qué viene? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Donald Trump va a comprar Groenlandia. No tengo dudas de eso. Va a comprar Groenlandia. Va a pasar a ser parte de Estados Unidos. Porque él quiere hacer la doctrina Monroe. Quiere sacar a todas las personas que no pertenecen a este continente de aquí, a todas sus influencias. Por supuesto, los chinos y los rusos están metidos ahí en Groenlandia desde hace rato. Desde hace rato están ahí como novio atrás de noviecita, enamoradito, encima. Y Donald Trump se los quiere quitar de encima. Por eso atacó Venezuela, por eso va a atacar Cuba y por último Nicaragua. Porque él no va a permitir que la influencia de izquierda se siga propagando en el continente o que vuelva a tomar poder cuando ya él ha hecho tanto y a él influenciado el continente a ser de derecha. Entonces nada, señores, se vienen tiempos buenos para nuestro país, los tiempos que siempre hemos soñado, que hemos visto, que hemos pensado como venezolanos, lo que tanto hemos deseado con el corazón. Esos tiempos están llegando. Les extiendo a ustedes un abrazo enorme, ese abrazo que no les pude dar el 3 de enero, pero que estuve ahí con ustedes y para ustedes en mi Instagram. Nuevamente estoy acá, dándoles las gracias por estar presente en mi canal, por ver este capítulo y por entender muchas cosas que están por pasar. Y por entender todo este relato de historia tan importante que les acabo de dar. Pero esto no termina aquí. Van a venir cosas más. A medida que sigan avanzando los hechos políticos, por aquí nos vamos a encontrar y les voy a seguir brindando toda la información que ustedes quieran. Y toda la información que yo crea y sienta que es pertinente para ustedes. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Porque aquí es de noche. Se me cuidan. Les habló este señor, el mismo, ustedes saben quién es, Kirby Gali. Bienvenidos a Gali Vibes y muchísimas gracias nuevamente por estar aquí presentes. Hasta la próxima, se me cuidan.